Un informe del Instituto de Estudios Económicos concluye que la presión fiscal en España ya ha superado el 42% del PIB. Desde que llegó al poder, Pedro Sánchez ha subido o creado nada menos que 53 figuras tributarias entre impuestos y tasas. Y para este año 2023, los incrementos fiscales del Gobierno harán que cada español pague de media en impuestos 803 euros anuales más. Para analizar de qué modo podemos protegernos algo de semejante atraco, tenemos conexión con Nuria Díez, abogada de Legalitas. Doña Nuria, muy buenos días. Encantada, muy buenos días. Cuéntenos, ¿por qué hay que revisar la retención de la nómina al comenzar un nuevo año? Bueno, en realidad, digamos que esto se recomienda hacer fundamentalmente para no llevarnos una sorpresa a últimos del ejercicio, es decir, a últimos de año. Normalmente la tendencia que tienen las empresas habitualmente es que en los primeros meses del año, bueno, pues suelen practicar retenciones muy bajas y al final, para regularizar, bueno, pues nos llevamos sorpresas y en los meses de, pues sobre todo noviembre, diciembre, las retenciones se aumentan. Entonces es conveniente que desde el principio, desde primeros de año, sepamos qué retención es la que, bueno, pues nos tienen que practicar y tengamos una retención lineal para que primero no nos llevemos sustos y bueno, pues en segundo lugar para que la retención siempre sea la misma y por tanto la renta no nos haga ni a pagar ni a devolver, o sea, simplemente, bueno, pues nos haga una renta donde hayamos pagado los impuestos que debemos, fundamentalmente. Vamos a ver otras posibilidades. Si hacemos obras en nuestra vivienda, ¿qué deducciones podemos aplicarnos? Bien, vamos a ver, antes existía la posibilidad de, bueno, pues en general cuando se hacían obras poderse deducir por ellas. Ahora lo han limitado, por decirlo de alguna manera, y las deducciones que dan derecho o sea, las obras, perdón, que dan derecho a deducción son aquellas que sean obras de rehabilitación para alcanzar mejoras de eficiencia energética. Es decir, pues que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración, para la mejora de energía primaria no renovable, o bien por obras de rehabilitación energética en general. Cada una de ellas tiene unos requisitos y bueno, pues debemos de, en principio, cumplirlos para podernos acoger a ellas. Uh-huh. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de acogernos a estas deducciones por obras? Bueno, a ver, yo diría o destacaría varias cosas, pero principalmente, bueno, pues que hay que ver exactamente a cuál de ellas podemos acogernos. Bien, hay que ver los requisitos, insisto, de cada una de ellas, pero principalmente que son incompatibles entre sí, es decir, no podemos aplicarlos dentro de las tres que hay, pues las tres son incompatibles. Las cantidades que bueno, pues se tienen que abonar por estas obras tienen que ser satisfechas mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria, es decir, no se pueden pagar al contado. Y sobre todo, lo que resalto por encima de todo es que se necesita en cualquiera de las tres deducciones, se necesita un certificado de eficiencia energética en el inicio, es decir, antes del inicio de las obras y al finalizar las mismas. Es decir, tenemos que tener dos certificados de eficiencia energética. Sin este requisito, o sea, sin estos dos certificados no vamos a poder aplicar la deducción, con lo cual, ojo, porque normalmente pues los contribuyentes suelen tener uno que es de finalización de la obra, pero no el del inicio, y entonces es muy importante resaltar esa parte. Uh-huh. El Gobierno ha habilitado un cheque comida de 200 euros. Sin embargo, mucha gente no sabe si puede o no solicitarlo. ¿Cuáles son los requisitos que hay que reunir? Bueno, a ver, es una ayuda, ¿no? Diría yo, a personas que tienen un bajo nivel de ingresos, que ya en su día, bueno, pues ya con anterioridad se aprobó uno similar. Lo que sucede es que se han ampliado, por decirlo de algún modo, digamos, se han ampliado los cortes donde tenemos que tener en cuenta a quién lo puede solicitar. Entonces, en principio, tienen derecho a poderse beneficiar de esta ayuda de 200 euros todas aquellas personas físicas que durante el año 2022 hayan realizado algún tipo de actividad por cuenta propia o ajena y bueno, pues hayan estado dados de alta en la Seguridad Social o en cualquier tipo de mutualidad. Pero
lo que se les exige es que no hayan tenido ingresos, o sea, que sus, digamos, siempre que hubiesen percibido ingresos que sean inferiores a los 27.000 euros. El del cheque anterior, digamos que este límite era más bajo, ahora se ha aumentado, con lo cual cabe la posibilidad de que más personas lo puedan solicitar, pero no pueden haber tenido, como digo, ingresos superiores a 27.000 euros anuales, y además su patrimonio tiene que ser inferior a 75.000 euros a cierre o a fecha 31 de diciembre de 2022. Importante también, este cheque, esta ayuda, se puede solicitar desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo del 2023, de tal manera que ahora todavía no está habilitada. Por tanto, tenemos que hacerlo a través de la sede electrónica de la agencia tributaria y, bueno, pues en principio, si cumplimos los requisitos, nos lo otorgarán, y si no, la propia agencia tributaria nos mandará una carta en la que nos dirá el motivo, si nos lo deniega, cuál es el motivo, y sobre todo, bueno, pues nos dará una opción para hacer alegaciones en caso de que no estemos de acuerdo. Uh-huh. Si vendemos un inmueble, ¿es cierto que en determinados casos no hay que tributar por la ganancia que obtengamos? Sí, es correcto, es cierto. Lo que sucede es que, bueno, digamos que hay que cumplir una serie de requisitos que ahora vamos a verlos. Es decir, hay como 3 escenarios, ¿vale? Para que nos entendamos. Estaría el escenario de que si yo soy una persona que tiene una vivienda habitual y la vendo, y el dinero que obtengo por la venta de esa vivienda lo reinvierto en comprar una nueva vivienda habitual en un plazo máximo de 2 años, pues entonces la ganancia me va a quedar exenta. Es decir, primero voy a definir qué es la ganancia patrimonial. La ganancia patrimonial es la diferencia entre el valor por el que yo vendo el inmueble y el valor por el que yo lo he adquirido, es decir, el beneficio, por decirlo de alguna manera, que le saco al inmueble. Yo sobre ese beneficio normalmente tengo que tributar. Bien, entre un 19 y un 26%. Bueno, pues si yo lo que hago es vender vivienda habitual y el dinero que saco por la venta lo reinvierto en comprar otra vivienda habitual y en un plazo máximo de 2 años, pues esa ganancia patrimonial me puede quedar exenta. Este sería un escenario en el que podría quedar exento. Luego, en el caso de las personas que sean mayores de 65 años, que estén pensando en vender su vivienda habitual, pues sería un buen momento hacerlo, porque la ganancia patrimonial que se experimenta, es decir, no existe alteración patrimonial, por tanto no tributa, cuando se trata de la transmisión de una vivienda habitual por una persona mayor de 65 años. Y por último, el último escenario sería en el caso de que en vez de ser vivienda habitual fuese una segunda residencia. Imaginémonos, pues eso, que una persona mayor de 65 años, no todo el mundo, ¿vale? Solo las personas mayores de 65 años, en el caso de que transmitan una segunda residencia, si el dinero que obtienen por la venta de esa segunda residencia lo invierten en la constitución de una renta vitalicia que complemente su jubilación, pues entonces también les puede quedar exento de tributación. Este último escenario, pues bueno, es un poco más particular, hay que estudiarlo, hay que ver hasta qué punto compensa y bueno, pues hombre, este último escenario creo que siempre hay que previamente hacerlo, hablar con un especialista para que nos diga, bueno, pues un poco todos los requisitos, qué es una renta vitalicia, en fin, es más especial, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Una duda que tengo, ¿es cierto que las ganancias por la venta de una vivienda pueden compensarse con las pérdidas que tengamos por otros conceptos? Sí, es cierto, lo que sucede es que no con todo, quiero decir, vamos Uh-huh. a ver, lo que la ley dice es que yo puedo integrar y compensar ganancias que sean, digamos, derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que hago es vender una vivienda habitual, bueno, una vivienda, aunque no sea habitual, porque, bueno, pues si es vivienda habitual igual puedo acogerme a la exención por reinversión, pero vamos a poner que vendo, por ejemplo, una casa que tenía en la playa y he tenido un beneficio. Si yo el dinero es decir, esa ganancia que he tenido por la venta de ese inmueble, resulta que por otro lado tengo acciones o tengo un fondo de inversión que sé que me está generando pérdidas, sé que estoy perdiendo dinero con él, y entonces digo, bueno, pues es un buen momento para hacer el rescate. ¿Por qué? Porque si yo rescato el fondo de inversión
o vendo las acciones y tengo pérdidas derivadas de la venta de esas acciones, puedo integrar y compensar las pérdidas que he tenido con la ganancia que se me ha generado por la venta del inmueble. Con lo cual sí que puedo integrar y compensar con distintos elementos patrimoniales, pero con elementos patrimoniales. Es decir, hay muchos clientes que nos llaman y bueno, pues nos preguntan si podemos compensar, por ejemplo, la venta de un inmueble o, por ejemplo, la venta de acciones que tienen pérdidas con el rescate de un plan de pensiones. No son los mismos productos y por tanto no tienen nada que ver. Entonces tienen que ser elementos patrimoniales que estemos transmitiendo, como pues eso, viviendas, locales, fondos de inversión, acciones, etcétera. Uh-huh. Ya que he mencionado los planes de pensiones, ¿ha cambiado este año la tributación relacionada con ellos? Bueno, los planes de pensiones son en realidad los grandes perjudicados, diría yo, ¿no?, de todos estos años, porque es verdad que los planes de pensiones siempre eran, pues productos muy atractivos. Yo tengo mis matices porque luego a la hora de rescatarlos tributan, pero bueno, sí que es verdad que los planes de pensiones eran atractivos porque el hecho de constituirlos pues hacía que se nos redujese la base general y bueno, pues en realidad se tributa menos. Entonces sí que han ido modificándose a lo largo de estos años porque han sufrido, ya digo, pues en principio dos cambios, ¿no?, fundamentales, porque al principio de todo lo que decía la normativa es que podíamos aplicar la reducción, se fijaba en la menor de dos cantidades, o del 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, o bien una cantidad de 8.000 euros. Eso se redujo a 2.000 y finalmente desde el día 2 de julio del 2022 pues se ha reducido a 1.500 euros, con lo cual es verdad que ahora mismo no es tan atractivo o no se recomienda de forma tan como se ha venido haciendo a lo largo de los años constituir un plan de pensiones. No se recomienda tanto como anteriormente, pero bueno, sigue siendo un producto que la gente sigue contratando y bueno, pues yo lo único que en este caso recomiendo es que, insisto, cuando se rescata, tributa y es una renta del trabajo. Entonces, ojo, porque, bueno, pues a veces, la gente cuando lo va a rescatar, pues suele llevarse pequeños sustos precisamente por la tributación. Pero vamos, están ahí y sí, han sufrido cambios, lógicamente, importantes. Uh-huh. ¿Cuánto podemos desgravarnos si hacemos donaciones a partidos políticos o a sindicatos o a colegios profesionales? Bueno, en realidad lo que aportemos, quiero decir que son deducciones que podemos aplicar, lo único que en el caso de los colegios profesionales tienen un límite de 500 euros anuales, pero tienen que tener, digamos, el carácter de que tienen que ser obligatorios, en el sentido de que yo, por ejemplo, para poder ejercer como abogada tengo que estar inscrita en el colegio correspondiente a abogados, con lo cual puedo incluirlo hasta un límite de 500 euros. Sin embargo, si yo, por ejemplo, lo que hago es estar colegiada, me invento, en el colegio de enfermería y realmente me dedico a la fotografía, pues no podría aplicar esa deducción. Pero por lo demás, el resto de, digamos, aportaciones que se hagan pues son deducibles en la medida en la que podamos justificar dichas deducciones. Uh-huh. O sea, dichas cantidades aportadas. Eso es. ¿Y los donativos a la Iglesia Católica también desgravan? Bueno, en principio entiendo que sí, porque entiendo que la Iglesia Católica está dentro de la ley del mecenazgo, con lo cual son deducciones realizadas a aportaciones que se hacen donativos a entidades sin fines lucrativos y por tanto pues se podrían desgravar, siempre teniendo en cuenta lo mismo que decía antes, teniendo un certificado, ¿no?, de que realmente se ha efectuado ese donativo y además pues de alguna manera justificante bancario donde se vea que realmente se ha abonado, o sea, digamos, ha aportado esa cantidad, sí. Por finalizar, ¿qué consejos genéricos le podría dar usted a autónomos y a pequeños empresarios para minimizar los impuestos a pagar durante este año? Bueno, es complicado, ¿no? En el caso de los autónomos es complicado en el sentido de que, bueno, pues a ver, un autónomo al final fundamentalmente lo que tiene que tener en cuenta es que, bueno, pues tiene que declarar los ingresos, bueno, depende de qué método tribute, bien, porque sabemos que está la estimación directa, normal o simplificada, y luego está la estimación objetiva,
que es, bueno, pues los famosos módulos. La gente que está en módulos, pues es complicado poderles dar, consejos, puesto que ya el propio módulo le calcula el rendimiento. Entonces, en ese caso, bueno, pues es más difícil. Pero bueno, quien esté en estimación directa, pues hombre, yo lo que le recomiendo a un autónomo que, digamos, esté comenzando, o incluso que, bueno, pues tiene una actividad desde hace ya tiempo, si está pensando en invertir en algún tipo de, pues bien, es el momento para hacerlo, para que pueda deducirse pues lo máximo posible. Es conveniente también que ver si existe algún tipo de subvención, ¿no?, o ayuda que pueda, acogerse, a la que pueda acogerse y que pueda, bueno, pues de alguna manera hacer que su negocio pueda fluir de forma más favorable y sobre todo, bueno, pues en este caso valorar la posibilidad de aumentar la cuota abonada al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, o a la mutualidad correspondiente, porque bueno, pues son gastos que en definitiva luego en renta podemos aplicar. Luego, si por ejemplo queremos constituir seguros privados, también son gastos deducibles, pero sobre todo a los autónomos lo que sí que les recomiendo es que a la hora de desgravar gastos los tengan justificados y sobre todo que los tengan debidamente acreditados. Quiero decir que tienen que estar relacionados completamente con la actividad, de tal manera que es importante que, bueno, pues eso, un poco siguiendo la línea que hablábamos antes, si yo como abogada me desgravo, por ejemplo, pues no sé, el material de una obra, no tiene, digamos, mucho sentido. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene nada que ver con mi actividad. Por tanto, bueno, pues lo que recomiendo es llevar una buena contabilidad y sobre todo, pues, si quieren invertir, es el momento de hacerlo, pues para iniciar el ejercicio pudiendo meter más gastos. Sería una recomendación que les daría también. Pues veremos, seguiremos sus consejos a ver cómo sobrevivimos a estas subidas de impuestos en este 2023. Doña Nuria Díez, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por esos trucos que nos ha contado en Decisión Radio.